entremos en materia porque las reformas electorales han sido otro monumento más al gatopardismo. Esto es, el gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. Hay varias cosas aquí delicadas. Primero, que se timó, se engañó a las comisiones que trabajaron arduamente durante un año sin cobrar un centavo. Sí, fue pro bono. Ese es uno de los peores pecados que contiene esta acción que se ha tomado, por una parte. Por la otra, se nota que los diputados han recurrido a la anteposición sistemática de sus intereses personales y políticos por encima de los de la colectividad, lo cual es un acto de egoísmo supremo. Pero dentro de toda esta madeja de intereses evidentes, el presidente de la República ha vetado solo un artículo, que es el 227, que se relaciona a la amnistía a las multas impuestas a candidatos a este tipo de cargos de elección, sobre todo los candidatos del 2019 que incumplieron con los informes, el entrega de informes sobre los ingresos y los gastos de las campañas políticas, en lo cual está registrado en el artículo 215 del Código Electoral. Esa liviana, esa casi gris decisión de veto del presidente de la República ha generado muchísimas críticas, pero sobre todo desconformidad, porque además de eso ya la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas tras el veto del Ejecutivo, con 41 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Diga, Camila. Importante recalcar también que esa amnistía fue un invento del que nadie había hablado y que apareció misteriosamente. Después la introdujeron en el segundo debate, en un momento en que nadie había podido leer el documento, que probablemente había diputados que estaban votando que no habían leído ese artículo, y ese fue el único vetado. Y también que el Tribunal Electoral había presentado objeciones a distintos temas, como la paridad, y ninguno de estos se ve representado en el nuevo documento. Mira, uno de los temas ineludibles en este caso es el hecho de la toma de pelo, nuevamente que nos han hecho, pero me preocupa también el actuar de los magistrados del Tribunal Electoral. Algunas de las posturas que han adoptado en esta ocasión no lo hicieron en la reforma de 2017. Estuvieron de acuerdo en el 2017. Ahora están cuestionando algunas y no lo han hecho, a mi juicio, con la contundencia necesaria que les obliga en sus responsabilidades, y lo que es peor aún, no han querido rendir cuentas ante la opinión pública en una conferencia de prensa, que es lo que tienen que hacer, recibir preguntas por parte del periodismo nacional para que respondan como corresponde, para satisfacer la inquietud de muchísimos panameños que ya han estado sistemáticamente saliendo a las calles cada vez más, y lo que no se está entendiendo que el malestar va en crecimiento. Diga, don Milton. Yo quisiera poner un contexto, ¿no? Dice la Constitución en el artículo 164, las leyes tienen su origen en la Asamblea Nacional y se dividen así: orgánicas, y luego dice cuáles son, y ordinarias, que son las que se expidan en los demás numerales del artículo de referencia. Artículo 165. Las leyes serán propuestas cuando sean orgánicas por comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reforma de los códigos nacionales, y por el Tribunal Electoral cuando se trate de materia de su competencia. Y luego dice cómo se hacen las leyes ordinarias. Lo que quiero primero señalar es que la facultad de aprobar leyes es de la Asamblea Nacional, que hay iniciativa legislativa que no tienen los diputados de manera individual, sino que lo tienen las comisiones, los ministros a nombre del Consejo de Gabinete, la Corte Suprema,
el procurador o los procuradores en los temas de su competencia y el Tribunal Electoral. Iniciativa legislativa no significa que tiene la facultad de aprobar la ley, sino de proponerla. La Asamblea tiene facultades amplísimas de aprobar, modificar o rechazar dichos proyectos, pero para que eso se haga ley, se requiere el concurso de un órgano adicional, el Ejecutivo, y básicamente del presidente de la República. Ahora, cuando vemos las facultades que ejerce Milton, se está cortando la señal en el video. República, ¿se escuchó? Ahora ¿Aló? sí. ¿Me escuchan? Ajá, adelante. Sí. Son Sí, atribuciones ahora sí, se está que cortando. ejerce. Ajá, adelante. De nuevo, ¿está bien? Sí, Son artículo adelante. 183. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Milton. ok. Artículo 183. Son atribuciones que ejerce por sí solo el presidente de la República. Numeral 6. Objetar los proyectos de leyes por considerarlos inconvenientes o inexequibles. Mira, a la hora Aquí de llaman defender... vetar, lo que aquí llaman vetar es realmente objetar. La Constitución no habla de vetar. Ok. Y lo que significa inexequibilidad en Panamá es la objeción de inexequibilidad, es la figura jurídica mediante la cual se da el control preventivo de una ley de la República o en cuyo caso sea reformada la Constitución antes de que ésta tenga efectos y tiene la finalidad de evitar que sea aprobado un proyecto que en su fondo o en su forma sea inconstitucional. ¿Ok? Entonces, inexequibilidad se requiere hacia una norma es o no constitucional o que una aprobación de una norma pudiera violar la Constitución. Y la otra objeción es de inconveniente. Mira, eso no le conviene al país. Entonces, el presidente podía haber objetado el proyecto de reformas al Código Electoral si veía avisos de inconstitucionalidad o si alguna norma le parecía inconveniente y solo consideró inconveniente la norma que se refería a una amnistía penal electoral. Sí, Lo pero- demás no le pareció inconveniente ni le pareció inconstitucional. Aunque a los demás nos moleste esa apreciación, y aunque a los demás nos moleste la forma en que la Asamblea manejó el proceso, el proyecto, están ambos dentro de sus facultades, que no satisfacen las preocupaciones que tenemos, también puede ser cierto, pero hasta ahora nadie ha actuado fuera de su facultad constitucional. Bueno, mira, hay algo de fondo, Milton. Hay algo de fondo en este tipo de manejo. Primero, repito, han sido humillados aquellos panameños que pusieron muy buena fe y su tiempo, disposición de tiempo para trabajar concienzudamente en un proyecto de reformas. Eso es lo primero. No hubo ningún tipo de consideración para estos panameños y panameñas. Eso comienzo por ahí. Pero lo peor es que muchos de estos políticos a la hora de la hora traicionaron su propia ideología, sus lealtades a sus partidos, haciendo alianza con sus históricos adversarios políticos con tal de seguir disfrutando y mordiendo el presupuesto nacional con miras a mantener todos los privilegios que hasta ahora cuentan. Esa es la triste realidad. Esto es, Todos estos son argumentos válidos para no reelegir a una persona o a unos diputados. Está bien, o sea, no me gusta cómo actúan, pero todo el que se metió en el proceso de reformas electorales en las comisiones voluntarias ad honorem sabe que la facultad constitucional no reside en esas comisiones, sino en la Asamblea Nacional y en el presidente de la República para aprobar la ley y que tienen la facultad de no hacerles caso. Que nos parezca mal, lo podemos criticar, pero no han actuado en contra de la Constitución. ¿Y por qué defiendo este punto? Porque si queremos defender un Estado de Derecho y queremos criticar las conductas inconvenientes, inadecuadas o inconstitucionales, no podemos anular la facultad legislativa porque no nos gusta lo que aprueban. Podemos Milton, protestar y sido, presionar, pero Milton, no podemos decir que no tienen esa facultad.
Milton, pero hubieran sido Ok, pero, honestos y decir, señores, no se reúnan porque la verdad es que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Ay, oye, hay que respetar a la gente, hombre. Aquí en este país Sí. la cúpula en el poder, la clase política, gran parte de ella, porque no son todos, les importa poco o nada la opinión de la gente, pero sobre todo, Milton, aquí vía ejemplo. Aquí hay 200 y tantos millones de dólares que los diputados de la asamblea pasada malgastaron y nadie sabe, no hay una sola autoridad que se haya atrevido a poner el dedo en esa llaga que cada día ha ido creciendo. Ese es parte del problema. O sea, ¿Por qué les va a importar si los religen de permiso, todas Milton, maneras? Milton, No, permiso. ¿por qué les va a importar si los religen? Es un problema de Milton, los electores que los vuelven a elegir. Milton, el problema radica en la falta de moral, hombre. Aquí en este país la palabra Claro. moral es como obscena. Aquí se ha pretendido todo con el manto del privilegio como político de seguir ofendiendo la dignidad de la gente. Esa es la parte que a mí más me molesta. Vamos al corte comercial. Esto Vamos al cambio. es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Yo hago una pregunta así suelta. ¿Tiene la Asamblea Nacional la competencia para, por ejemplo, conceder amnistías? Esa es la pregunta que yo me hago, así por así. Milton. La pregunta es si ellos pueden aprobarse una amnistía. Si tiene las competencias. Sí, Este es un mundo, sí. este es un país de leyes, ¿no? Sí. Las amnistías, Ajá. pero por delitos políticos. Y Ok. una cosa es un delito político y otra cosa es un delito electoral. Y no es lo mismo, aunque quieran que se parezca. Los delitos políticos son aquellos que tienen que ver con atentar contra la personalidad interna del Estado, etcétera. Al igual que el indulto en Panamá no es sobre cualquier delito, es sobre los delitos políticos. Entonces aquí quieren confundir los delitos que comete un político, que son delitos comunes, con los delitos políticos que puede cometer cualquier persona contra las autoridades constituidas. Rebelión, sedición, esos son delitos políticos. Entonces, el que la Asamblea tenga la facultad de decretar amnistía, voy a buscar el artículo. Esto es un No tema de le moral da, pública. Milton, esto es un tema de moral pública. Tan sencillo como eso. no, pero voy más lejos. Es que las amnistías son para pacificar al país. Y este intento de amnistía electoral va a revolver el país. El propósito de las amnistías es después de que un país estaba convulso en un conflicto de índole civil, guerra civil, alzamientos, etcétera, se aprueba una amnistía para decir, oye, borrón y cuenta nueva, nadie persigue a nadie, vamos a reconciliarnos, o ya lo hemos hecho, no vamos a mirar hacia atrás. Pero no es para que el país se agite, es para que el país se tranquilice. Mientras ustedes debaten, quiero buscar el artículo. Bueno, Camila. en ese sentido, el argumento del Tribunal Electoral, cuando ellos presentaron sus objeciones al proyecto, era que eso no le permitía a esta autoridad, que sería el Tribunal Electoral, hacer su trabajo. Porque hay amnistías que se aprueban, por ejemplo, la amnistía tributaria, pero eso fue una propuesta de la misma Dirección General de Ingresos para facilitar un programa específico, que en ese caso era una amnistía de los recargos por pagar impuestos, etcétera. Pero en este caso, los tribunales, el Tribunal Electoral protestaba de que para qué se hace unos requisitos de presentación de gastos si el que no lo presenta, el tribunal no tendría facultad para Ahora, el sancionar. presidente Cortizo con el veto parcial, él emitió o expresó algunos criterios sobre, por ejemplo, la paridad de género, también sobre paridad de género en las postulaciones, estoy hablando, ¿no? Obviamente. En la distribución del financiamiento público preelectoral, sobre los candidatos a libre postulación y la forma de adjudicar las curules en circuitos plurinominales. Esos fueron algunos de los criterios que emitió el jefe del Ejecutivo. Lo cierto es que con el modelo que tenemos, los diputados llegan, al igual que los presidentes, llegan al poder producto del dinero aportado desde el poder económico como también poderes oscuros, que ya se sabe que se han inmiscuido en el tema electoral y quedan hipotecados, porque una persona que dona
a una campaña de un diputado, vía ejemplo, $25,000, eso no es un gesto de dádiva de gratis. Esa factura la tiene que pagar el diputado y se sabe mediante contratos y otro tipo de especialidades que se le da a los aportes recibidos. Igual a nivel de los presidentes de la República, está comprobado. Se le da contratos, se otorgan a todos los grandes, a los que aportan 100,000, 200, 500,000 dólares, tienen el derecho de llave a poder exigir desde ministerios hasta cargos diplomáticos. Hay que decirlo porque hay gente que lo desconoce. Eso es un hecho factual. Nadie puede negar eso. Llegan hipotecados al poder. ¿Y saben qué? Me parece una vergüenza que se permitan ellos como personas que son padres de familia que adopten este tipo de situación de compromiso solamente para llegar al poder. Diga, Milton. Y yo quería decir, artículo 159 de la Constitución Política. La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución, y en especial para lo siguiente: numeral 6, decretar amnistía por delitos políticos, no para delitos. No dice delitos, punto. No dice delitos electorales. Dice delitos políticos y ya hemos explicado qué es. Sería inconstitucional que la Asamblea aprobara una ley de amnistía para delitos electorales. El intento que hicieron está bien objetado por inexequible de parte del presidente si invocó esto o las razones que haya dado. Pero la Asamblea no puede aprobar ese tipo de leyes de amnistía por delitos electorales. Pero Milton, vamos al tema vamos a hilar más delgado. Una de las luchas que tiene la sociedad panameña es lograr mayor transparencia. El ocultamiento de intenciones y de acciones es evidente, sobre todo en materia de intereses políticos. Hay previsto el hecho de que esta nociva práctica tiene que ver mucho porque en el Código Electoral el tema de los ingresos y los gastos de campaña o de financiamiento con dinero privado tiene un saldo negativo que habla por sí solo en cuanto a las acciones. Este tipo de acciones que se han tomado lo que hacen es promover la falta de transparencia, a mi juicio. Diga, Camila. Sí, tú comentabas la posición del presidente dentro del veto sobre los otros artículos que no fueron objetados o vetados. No, él emitió criterio, lo que dijo fue Ajá, que bueno, el criterio Ajá. fue, ustedes magistrados no se quejaron en el 2017 y dijeron que todo estaba bien para el tema del residuo. Y el criterio para el de la paridad fue decir, Panamá es signataria de todas estas cosas para la igualdad de la mujer y es importante que nuestro país vaya en ese sentido. Ese fue el criterio del presidente con el tema de la paridad. Y es impresionante que estamos en 2021 y todavía hay una tan baja representación de la mujer en los puestos públicos. Y lo que se buscaba con el proyecto era no permitirle a los partidos utilizar artimañas para cerrarle los espacios, porque como dijo la dirigente Sol Ángel Robinson recientemente en una entrevista, es matemáticamente imposible que no encuentren mujeres para llenar las postulaciones, porque los partidos políticos son mayoritariamente mujeres, y no di que 51%, hay partidos que son 63% mujeres. Entonces, permitir esa válvula de escape de que, ups, no encontramos a nadie, así que va a tener que seguir siendo un hombre, es no avanzar en ese sentido, y eso no contribuye de ninguna manera a tener una sociedad más justa. Y decir que, bueno, es que esa ha sido la norma desde, creo que es 1993, no es una justificación, porque los tiempos cambian. Los derechos de las mujeres no eran los mismos en 1993. Ahí no había la misma conciencia que hay hoy en día, y me parece una excusa ridícula decir que, bueno, es que así son las reglas actualmente y así han sido hasta el momento, para no hacer cambios. La idea de reformar nuestro código electoral es movernos hacia adelante. Y reclamar que los magistrados no se pronunciaron en la reforma pasada sobre la fórmula del residuo es eso mismo, es no querer avanzar, es no decir, oye, en verdad nos hemos dado cuenta, aunque sea 10 años tarde, que esto en verdad no está funcionando.
a mí me parece una posición cobarde. De diferentes actores, yo siento que los magistrados no hicieron suficiente para defender sus posiciones, no hicieron suficiente para explicarle a la ciudadanía de qué se trataba el proyecto, no hicieron lo suficiente para mover a esa ciudadanía a que se pronunciara sobre sus derechos, que hubo manifestaciones, pero fueron por iniciativa de la ciudadanía. El presidente, comentábamos en el cambio, aún si digamos que no pudiera objetar algo que ya existía, bueno, como decía Don Milton, que él presente, si tanto le interesan los derechos a las mujeres o la igualdad a la hora de repartir el residuo, que él presente una iniciativa o algo, pero decir, lo siento, así es como siempre ha sido y nadie se ha quejado, es una excusa muy barata para no hacer los cambios que nuestra democracia requiere. Mira, nada puede conducir más al orden y a la estabilidad de un país o de un gobierno que la simplicidad, perdón, en las cosas que hace. Hay que definir posturas, hay que tomar decisiones cuando se tiene el poder suficiente y ser sobre todo imparcial, tomando en consideración los mejores intereses del país, no los intereses políticos, que aparentemente sigue imponiéndose los intereses de los que están hoy en el poder y los que aspiran a estar mañana, porque hay una complicidad también en esto. Dirán, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a cambiar esto si eso es probable que me toque a mí en las próximas elecciones el privilegio de llegar al poder? Ese es parte del problema, falta de cultura política. Vamos a hacer un giro porque en el caso del magistrado Sedalice, la decisión que él ha anunciado que va a proceder a solicitarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Ramón Fábrega, para que éste presente acciones penales por la filtración de un proyecto de fallo que al final tumbaría el proceso de los pinchazos telefónicos en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por espionaje. El magistrado Díaz, él se llama Harry Díaz, ve que actuó como fiscal de la investigación cuando era competencia de la Corte Suprema de Justicia. Él es de la teoría que dice que la solicitud del magistrado Sedalice carece de fundamento y de paso hizo un recorderis, que siempre ha habido filtraciones en la Corte. Entonces, él dice que citaba una frase pronunciada por un ex magistrado que había dicho sobre esa corporación: aquí las paredes no solo escuchan, sino que hablan. Entonces, una forma, le ha salido al paso el ex magistrado Harry Díaz al actual magistrado Sedalice, una forma muy contundente las expresiones que él ha vertido. Entonces, filtraciones y pretender aplicar ese tipo de cosas cuando según dice el ex magistrado Díaz, que esto puede conceder una demanda de inconstitucionalidad en el fallo de Sedalice, en este caso de los pinchazos, contra un exdiputado de Parlacén, que era el que ostentaba el hoy expresidente Martinelli. Entonces hay una posición que hay que reconocer por parte del ex magistrado Díaz. Hay que ver cómo riposta o reacciona el actual magistrado Sedalice. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hay una noticia que ha generado mucha convulsión a nivel internacional y es el anuncio de la subida del petróleo, de los precios del petróleo, y la conclusión es que esto va a amenazar la reactivación económica en casi todo el mundo. Bueno, Panamá no escapa a esto. En nuestro país ya se anunció que a partir de mañana el galón de gasolina va a costar casi 20 centavos más del precio actual. Y hablo de galones porque aquí se enmascaró una realidad que fue histórica de usar el concepto del galón para cambiarlo por litro. Y la gente cuando ve el litro es más benigna la cifra versus al que estamos acostumbrados a hablar de galón. El galón de gasolina 95 va a costar casi 20 centavos más por encima de lo que estamos pagando. Esto a partir de mañana a las 5 de la mañana. Sí, a partir de las 5 de la mañana, de mañana. Mañana. Sí, de la madrugada. Lo que quiero decir con esto es que si en el mundo hay este temor
a una parálisis del crecimiento económico, Panamá no escapa a esa posibilidad de que este incremento del petróleo o de los precios de los combustibles va a repercutir también negativamente en nuestra aspiración de que haya una reactivación económica no únicamente sólida, sino a corto plazo. Hay que anunciar que nosotros no estamos alejados de las convulsiones que hay en el resto del mundo. Así que esta noticia queremos compartirla con ustedes, no nada más para que llenen el tanque hoy, si pueden, sino tomar conciencia del riesgo que conlleva, que implica este tipo de medidas por parte de los señores, de los dueños de ese bien que es el petróleo. Diga, Milton. Hay que agregarle otros elementos a esto, ¿no? El aumento del costo del combustible normalmente tiene una incidencia directa en el costo de las cosas. Los alimentos, entre no, otros. No, de todo, alimentos, ropa, de todo. ¿Por qué? Porque el costo del combustible va a tener un impacto en el transporte o tiene un impacto en la generación energética con el cual se producen las cosas. Si a esto le sumamos que ha habido un aumento brutal en los fletes, sobre todo de productos que vienen de Oriente, para tener una idea, un contenedor que se llenaba de múltiples mercancías se traía de China por un precio como de $2,000 por contenedor, el flete de ponerlo acá. Ahora va a costar $30,000 o está costando $30,000 traer ese mismo contenedor con lo mismo que tenía. Ese aumento en el flete se va a cargar al valor del producto, el precio FOB o el precio CIF, y por lo tanto se va a cargar al consumidor. Entonces, el aumento del combustible, además de que nos aumenta los costos nuestros de llenar el carro, aquellos que tienen, nos va a aumentar el costo de fletes y pasajes de todo tipo y va a aumentar o va a contribuir con una presión inflacionaria en los precios que es inevitable y que ya se empieza a ver. El otro factor que va a acompañar esto es la escasez. Estamos teniendo países desarrollados con estanterías semi vacías porque no tienen inventario, porque no lo pusieron, porque estaban agotando el inventario acumulado durante la pandemia, y ahora que iban a traer el relleno, se dan cuenta que las mercancías tienen un aumento significativo en el costo y a veces tienen temor a pedir, esperando mejores costos de transporte o flete que no han bajado. Entonces, se nos viene a nivel mundial una situación inflacionaria que hay que tomar en cuenta en las políticas públicas, hay que tomar en cuenta en las políticas salariales y tomar en cuenta en el control de los gastos personales también. Bueno, miren, amigos, hay otra realidad. Y también y ver, o sea, qué medidas se pueden tomar para intentar paliar un poco, porque el problema es que Panamá, y alguna a corto plazo ya no hay nada que hacer, pero a largo plazo, Panamá es muy dependiente de las importaciones. Aquí importamos todo. Y es algo que quizás nos tenemos que replantear si en términos de seguridad básica, tanto alimentaria como de otros elementos, qué tan conveniente es eso, o sea, más allá de los costos y que si es más barato traerlo de afuera que producirlo aquí, pero también eso representa un riesgo y lo estamos viendo. Bueno, por eso iba a referirme, entre otras cosas, a ese tema. Hasta este momento nadie ha estado interesado en iluminar el oscuro camino de la producción alimentaria en Panamá. Esa dependencia que tú señalas, Camila, es real. Mientras otros países están haciendo esfuerzos importantes para mayor producción de alimentos, para ser menos dependientes en una crisis mundial que se puede presentar en cualquier momento, en Panamá los últimos gobiernos han demostrado poco o ningún interés por apoyar el agro en nuestro país. Todo lo contrario, se ha ido desmejorando por la falta de atención y apoyo de los respectivos gobiernos. Entonces, nosotros al final del día podemos caer en una situación que nadie quisiera.
aprovechando que el actual presidente fue ministro de Desarrollo Agropecuario, ministro del MIDA, él ha demostrado algún tipo de interés en cambiar esa dinámica. Lo que hay que hacer es materializar los buenos deseos, las buenas intenciones y convertirlas en una realidad. Es decir, mire, el proyecto en materia de tal producto va a ser así, en tal producto así. Hay productos básicos, tenemos la tierra, no se está aprovechando la condición pluvial, la cantidad de lluvia que cae en este país, entre otras cosas. Entonces, no subestimemos esa posibilidad de una crisis producto de que los grandes países como China, los grandes países que tienen a bien consumir productos de afuera, se dediquen a cuidar muchísimo más sus economías en esa materia. Diga, Camila. No, y también se necesita una evaluación interna del sector sobre qué les conviene producir y qué no, qué técnicas están usando y qué no, si están a la par en términos de avances tecnológicos para mejorar la eficiencia de sus cultivos, porque la idea también es que sea una actividad sostenible y puede que la respuesta sea que sí están haciendo todo lo posible, pero eso es algo que también me parece importante que Panamá haga una autoevaluación de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Y que se diga también, ¿no? Hemos hecho esto, el resultado es este, o sea, hay que informar, diga Milton. No, ya con los primeros efectos de la pandemia, los países desarrollados, Estados Unidos, Japón en particular, habían empezado una política de trasplante o relocalización de sus industrias que habían financiado por décadas para que se establecieran en China y en otros países del sudeste de Asia, particularmente China, y que se acerquen estas plantas nuevamente a los mercados de consumo. Llámese traerlas a México, América Latina, instalar ahora más cerca de Europa, ya sea Europa Oriental o del norte de África, o en el caso de Japón, Australia, otros lugares más cercanos. Esa política se ha visto exacerbada por las conductas geopolíticas de China y también ahora con este aumento de los fletes hace más sentido establecer las líneas de producción más cercanas a los mercados de consumo porque el flete va a acabar con cualquier ventaja competitiva de tener esto en China. Sumado a que China está en una política, a mí me parece suicida, ellos tendrán sus razones, de tomar control de la economía nuevamente, sometiendo a los grandes creadores de tecnologías financieras o altas tecnologías de apps y esto, como Jack Ma y otros, que además de haberlos obligado a hacerse miembros del Partido Comunista y haberlos obligado a tener células del partido, comité de control del partido en las empresas, están aumentando el control, lo que asfixia la creatividad. Entonces, ¿por qué tiene que ver con Panamá? No solo por el impacto en los costos, sino porque tenemos que aprovechar ese esfuerzo de relocalización industrial en aquello que se pueda implantar en Panamá y en aquello que pueda utilizar la logística de Panamá para llevar esos productos que se han elaborado en el mercado hispanoamericano para los Estados Unidos. Estamos en una oportunidad histórica. Creo que Panamá ha hecho algunas cosas con algunas leyes que ha aprobado este gobierno, pero tenemos que enfocarnos en esa oportunidad y no solamente en los riesgos. Propongo que se pongan los reflectores más hacia el sector agropecuario, pero que se haga en serio, con propuestas y respuestas que sean realmente eficientes. Porque, repito, nosotros hemos apostado más a la importación que a la producción. Y eso va a tener un costo más temprano que tarde. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.